Buenas noches a todos y todas, bienvenidos a la noche de los asombros live, una noche más dentro de nuestro búnker para todos nuestros amigos del misterio en Antequera. Vamos a comenzar un serial ya en base a los libros, en base a la temática de los libros, la noche de los asombros y cura de espanto. Y hoy no sé si recordaréis aquellas viejas historias o circunstancias de las luces verdes de la Taea, extrañas luminarias que veían la gente subiendo hacia esa zona. En las inmediaciones también había bastante, bueno, se habla de leyendas como por ejemplo la Fuente de la Mora, con una posible aparición. Ya os voy a dejar el tema y ya vamos viendo, vamos hablando sobre él. ¿Sabéis de él? ¿Lo conocéis? ¿No lo conocéis? Yo en principio lo ubicaba en el libro en la década de los 80, se escuchaba, pero creo que es más antiguo, ¿no? ¿Verdad? Creo que sí, porque a mí recuerdo que yo lo que tengo detrás es el Cerro San Cristóbal y sería sobre el 75 más o menos, si no era antes, y iba al instituto al nocturno. Y a la vuelta, sobre las 11 de la noche más o menos, vi en el Cerro San Cristóbal, porque yo antes vivía en la calle del colegio, que se iluminó. Era de un color azul, pero así como un fogonazo, no más. Entonces mis padres decían que era el lute, yo no sé cuándo se jugó el lute, que lo estaban buscando y que era una linterna o no sé qué. Otra gente decía que era que antiguamente hacía muchas, en vez del anuncio en la tele, como todo el mundo no lo tenía, pasaban avionetas y tiraban como portales, que era la propaganda que hacían de los productos y cosas de esas. Entonces ahí se quedó. Y luego he preguntado a mi marido y él dice que sí, que por la parte de la Altaea él mismo fue y lo veía, y que iba tantísima gente, aunque tenía mucho miedo, pero más curiosidad, e incluso los agricultores se quejaron porque las cosechas se las estropeaban. Eso es el recuerdo que yo tengo de eso. Eso estamos hablando de, bueno, estamos hablando del 75, puede ser, o... Sí, más o menos, porque estaba yo en el instituto, más o menos era esa edad. Pues ya tú, Chema, Sí. fíjate tú, que nosotros... Bueno, ante todo, buenas tardes Lola, buenas tardes Ramón. Hola, hola. ¿Qué tal? Soy Chema. Bueno, yo el fenómeno en cuestión lo había oído comentar, no tan como Lola, no lo he vivido. Yo de hecho, mi familia vivió en la zona, de hecho en el famoso arroyo de la Magdalena había un batán, que no sé si sabéis lo que es una industria auxiliar de la industria textil que había en la villa de Antequera, en la villa del río de la Villa, que se dedicaba a lavar las mantas recién tejidas. Y vivían en el mismo arroyo. Mi abuela me había comentado algo, pero ya estamos hablando de más anterior aún, principio del siglo XX. Claro, en aquella época lo atribuían a luces de difuntos, que era una tradición que a nivel de España hay un montón de sitios. ¿Habéis oído hablar de la luz del Pardal, por ejemplo? Sí. O de las luces malas. Hay un montón de sitios donde lo hay. Hay un término más moderno, que es ya de los años 90, que de hecho se puede atribuir perfectamente, pues salió en el libro de La España Extraña, un libro de Javier Sierra y de mi muy admirado Jesús Callejo, investigador del misterio, que fueron los que pusieron el término de luces populares. Es que no es un fenómeno solo de local de Antequera, en toda España e incluso en las Islas Canarias hay este tipo de fenomenología. La luz del Pardal, un siglo de misterio, o sea, que lleva ya tiempo. Yo que estoy buscando por aquí, además es un clásico, y no se versaba en el Día de Todos los Santos, y hay uno que deslumbra, que es este son extrañas luminarias, igual, que causan incertidumbre entre muchos vecinos, y esto es de Albacete, ¿no? La área estepa albaceteña. La zona de Albacete, la zona de lo que es la Urdes, Extremadura, Salamanca, en esa zona hay un montón de fenomenología, porque luego tiene la luz de Riviera Oveja, que es un incidente con un fallecido incluido, además en 1917, hace 103 años. Pues en esa zona se dan bastante de estas fenomenologías, pero también en Almería,
también en Fuerteventura, en fin, es que yo he encontrado un montón de referencias. Hay un libro de Iker Jiménez que él lo habla, lo asocia también mucho con el tema de los difuntos, de espíritus espectrales y demás. Y luego por ejemplo, hay otro libro que se llama Distorsión ovni, apariciones, Bigfoot, hadas, fantasma. Aquí un montón de JJ Benítez, que fue el primero que empezó a tocar estos temas, precisamente en los 70, Lola, que era corresponsal del Diario de Castilla y tal, lo asociaba más bien a la fenomenología ovni que a la fenomenología de paranormal. Pero yo creo que en este caso o son fuegos fatuos. Y ojo, los fuegos fatuos tienen una supuesta explicación, y más en un arroyo, como estamos hablando siempre de que hay cerca agua y cerca... Los fuegos fatuos tienen la explicación de que probablemente puede ser provocado por la descomposición de la materia orgánica, que genera metano y derivados de fósforo, y generan esa coloración azulado verde. Ya, pero aún así... se le puede buscar una explicación científica, digamos, pero luego hay detalles que no los puedes explicar, porque lo que acabas de decir, por ejemplo, también lo de los ovnis, también es verdad que en Antequera, en esa época, podíamos ver globos como globos, bueno, digo globos porque es lo que dijeron ellos después, unas luces extrañas que no sabíamos lo que eran, y no eran aviones, ni eran nada de eso. E incluso en la televisión, porque no era solo en Antequera, era por toda España, decían que eran globos sonda para ver la temperatura. Estoy hablando ya de los años 70 para arriba. Entonces, no sabes, en realidad te quedas con la duda. Bueno, también aquí en el libro que estaba yo diciendo antes, Distorsión, de José Antonio Caravaca, aquí apunta también a apariciones marianas, ¿eh? O sea, bueno, se le asocia un montón de fenomenología. No sé, Chema, si se ha ido esta imagen, se ha congelado la imagen. Yo noto que sí, pero seguimos teniendo sonido. Supongo que también es debido al alto uso que se está haciendo de los medios electrónicos en estos días. Vale. Pero bueno, congelado. Sonido tenemos, aunque nuestras imágenes están en fotos fijas ahora mismo. Vale. Bueno, estupendo entonces. Yo no, es que veo que se mueven y demás. Yo te veo a ti con cara de pensativo. A Lola la veo muy bien y yo me he quedado con la cabeza así a medio lado, pero bueno, se nos reconoce. Vale. Estupendo. No, decía lo de las apariciones marianas. Es que ya hay un montón en Antequera. Yo me fijo que en mi libro, que cuando puse en conocimiento las circunstancias, si se acordaba la gente de la fenomenología de las luces verdes de la TAEA, había explicaciones de mucha índole, pero lo más que más la gente recurría eran las luces que se reflejaban de los coches cuando subían o iban a discotecas por ahí, se reflejaban en vaquerizas antiguas que tenían cristales y se reflejaban, entonces eso permitía o hacía unos destellos raros, ¿no? Y hubo uno muy curioso que decía que eso era... había un testigo que decía que eso era debido a que se descomponían las cajas de pescado que tiraba la gente. ¿Y tanto pescado aquí? Para eso, no sé. Y a mí es curioso, ¿no? Las opiniones de la gente, ¿no? En las redes sociales. Atrevido o no. Bueno, ahí estamos con eso, ¿no? Pero viene un poco a... ¿no? Si pensando un poco de la acumulación, es verdad que podría generar metano y podría generar lo que es las emanaciones de fósforo y ahí provocar esto bueno, pero claro, es que estamos hablando de que estas luces se ha descrito incluso como fenomenología parecida a lo que es los Foo Fighters, por ejemplo, es decir, luces inteligentes de pequeño tamaño que persigan a los testigos. Está el problema. Lo que pasa es que, claro, yo en los años que yo estuve más o menos trabajando en esa zona, y tú y yo nos hemos movido mucho por esa zona en nuestros años jóvenes, la verdad que nunca observamos ninguna el fenómeno. Ya también se empezó a edificar la zona, se empezó a... Pero digamos, Chema, también
Y otra cosa que yo no... Ahí, esta la sabía yo menos. El Cerro San Cristóbal. Sí. El Cerro San Cristóbal, cuando yo puse los comentarios en el Facebook, a ver, decían que allí también veían luces que daban bastante miedo, a la gente. O por lo menos lo inquietaba bastante. Yo, más que miedo, lo que fue asombro, ¿entiendes? Porque fue un rayo, simplemente, y iluminarse el monte. Yo hoy vivo en la antigua fábrica que decía él, perdona, no me acuerdo tu nombre. Chema, te decía tu Chema, antes mi casa era una antigua fábrica para lavar las mantas y eso. Y a mí me vendieron la casa diciendo que la vendían porque había un fantasma. Bueno, un asombro, ¿no? Que es la terminología local nuestra, ¿no? Porque el fantasma era otra cosa. El fantasma era el tío disfrazado con... El asombro era el fenómeno paranormal auténtico. Luego el fantasma ya sabes lo que era, un tío disfrazado que mi tía abuelo espantó a uno a escopetazo limpio casi. De eso hablaremos en otro programa, porque ahí hay personajes para identificar y personajes extraños y curiosos, de todo, Sí, que estabas diciendo. Lola. Lola, adelante, por favor, perdona. Que yo no he, aunque decían eso, de que había fantasmas, yo nunca he visto nada, ni luces, aparte de aquella sola vez que ya te digo, vivía en la calle del colegio. Por lo demás, todo normal, no lo sé, supongo que será según las creencias de cada uno, ¿no? Pues lo que crea de verdad, pues a eso lo achaque. Hay, yo lo digo a los dos, bueno, para intentar un poco contextualizar el tema, hay un libro que se llama La llama de la sabiduría, de Juan Francisco Ferrandi, que te dice que las extrañas luminarias aparecían entre los árboles, se le aparecían a los caballeros, y mostraban, digamos, aquí en el libro pone la cólera de Dios, es decir, cuando iban a pasar cosas malas, cosas raras, como por ejemplo que nos está pasando la pandemia, cuando pasaba este tipo de cosas aparecían o había más luminarias en el cielo o entre los árboles. ¿Qué opináis? No sé, la verdad, es que ya te digo que eso es cuestión de fe. Para mí eso es cuestión de fe, entonces no, para mí no significa eso, la verdad. Yo creo más bien en un fenómeno atmosférico o eso, como dice él, un asombro, porque otra cosa no lo creo. Bueno, yo también he constatado precisamente en el libro este que he comentado antes, lo de la España extraña, que había luces populares asociadas a escudos de ciudades. Por ejemplo, la ciudad de Teruel, el escudo es un toro entre sus cuernos con una estrella, una luminaria. De hecho, lo que es incluso el mismo nombre de la ciudad serían las 3 primeras letras de la palabra toro y la última de Actuel, que es la estrella que atribuyeron. Ramón, ¿te has caído? ¿Ahora has vuelto? Sí. ¿Estoy o no? Sí, ahora sí está. Sí. Yo me he quedado congelado, ya te lo digo porque mi cámara ha muerto. Esto es servicio. Vale. Bueno, y ya te digo, y había algunas también de apariciones que la luminaria se asoció más a fenómenos de apariciones marianas que apariciones de tipo de fantasmogénesis o de tipo de ánimas benditas, que eran cuando eran, por ejemplo, la guerra entre moros y cristianos. Siempre parecía que la aparición o la luminaria siempre aparecía a favor de los cristianos. Cosa un poco sospechosa, vamos. ¿Y no te da eso que pensar? Y estamos hablando de la Edad Media, que entonces todo era pecado, todo era malo, y ¿qué hacía el poderoso? Achancar al pobre con Dios, porque si no los comulga o ya está haciendo herejía. Bueno, era una interpretación de Dios un poco egocéntrica, vaya. No, digamos a la voluntad del poderoso, simplemente. No era, por ejemplo, la versión o la idea de Dios que yo tengo. Igual que yo, por eso te digo Ramón que... se ha vuelto a caer, ahora ha vuelto. Tú también estás como yo, Ramón. Tenemos Gremlin hoy. No sé, yo creo que sí. Pero en fin, como esto es un directo, riguroso directo. También. Pero el sonido sí está bien, ¿no? El sonido funciona, no te preocupes.
Bueno, no pasa nada. Yo creo que la temática es bastante amena, y entonces, aunque aparezcamos y desaparezcamos fantasmalmente, pero seguimos ahí, ¿no? Sí. Es que estaba intentando ver un documento porque luego ya están las luces que se veían en el Torcal, entonces para enlazar un poco el tema, y decían que había, cuando hay en el Torcal, bueno, hay una fenomenología que son las luces de terremoto, que cuando las capas tectónicas se mueven, ejercen una fuerza o una energía que es capaz de producir unas luces y así atisbar si va a haber un terremoto o no. Son como hemos dicho antes, las luces de terremoto, posiblemente también puedan ser tipos de este tipo de fenomenología, ¿no? Se puede añadir a él, ¿no? ¿O qué? Pero bueno, este tipo de fenomenología sí tiene una explicación de las emanaciones de gases y tal. De hecho, cuando va a haber una erupción volcánica también se aprecia ese tipo de apariciones y de luminarias, ¿eh? Y por ejemplo, pues en esa zona de la Taea ¿ha habido alguna aparición especial con el tema de la fuente de la Mora? Digo, para, digamos, concluir un poquito este tema, porque parece interesante, se puede enlazar al mismo. ¿Sabéis algo? Porque dice la fuente de la Mora. Dicen que cuando yo intenté activar un poco del tema, investigar algo, decían que sí, que se parecía a una imagen de una mujer vestida como atuendo árabe, que se aparecía por allí en una fuente cercana. Bueno, a ver qué es lo que comentáis. Yo más bien lo atribuiría a una leyenda antropológica estilo como las sanas de Asturias. El fenómeno de las sanas, es decir, las ninfas de agua. Una aparición no sé si habréis oído la leyenda de las sanas. Las sanas eran supuestas ninfas de agua que adoptaban la imagen de bellas mujeres para atraer al hombre y ahogarlos en la fuente o en el caudal de agua correspondiente. Yo creo que es una adaptación, y aquí en este caso pues como todo en la España reconquistada, pues siempre se adaptaba a cualquier fenómeno extraño, cualquier ruina extraña. Yo recuerdo, por ejemplo, aquí cerca de casa tengo unos baños, y los baños son romanos, unas termas romanas, pero todo el mundo decía la carnicería de los moros, la terminología que le daban. Y todo se atribuía en aquella época a los monumentos megalíticos. También se decían que eran en Galicia decían que eran cosas de los mouros, se decían ellos, y aquí se atribuye ya te digo. Entonces pues teniendo en cuenta que la mayor parte de la población de Antequera, por ejemplo, fue repoblada de las zonas de Castilla y zona norte de España, pues puede ser una transpolación de la leyenda de las sanas o de las ninfas de agua del norte. También yo he escuchado algo, pero claro, lo he escuchado a nivel de leyenda, no que nadie me haya dicho que ha visto la presencia en concreto. Y hombre, sinceramente, llevan 50 años viendo un club de tenis allí, y de momento no, por desgracia, Ramón, no hemos tenido ningún testimonio, ¿verdad? No, verdad que no. Es que son luces fugaces que ve la gente, que veía la gente en su... Es que yo incluí porque entra dentro de la fenomenología de Antequera de misterio, pero no mucho se sabe de esto, ¿eh? No sé. Tampoco hay una base muy fundamental para explicarlo, para saber. Yo la verdad que no había escuchado nunca esta historia, pero puede ser como hoy en día, la famosa muchacha de la curva. Un dicho popular, no sé, una creencia que tenía. No sé, yo la verdad que no había oído nunca esa historia. Bueno, Chema y Lola, algo que queráis comentar más aparte de este tema, o de la zona en concreto. Pues la verdad que sinceramente no es que tampoco tenemos muchos datos. Hemos escuchado, pero tampoco tenemos muchos datos que podamos aportar, sinceramente. Exactamente, yo he estado investigando también para prepararme el tema y todo eso, y la verdad que no he podido encontrar nada. Entonces, por eso es mi experiencia más bien lo que
he estado manifestando porque no he encontrado nada. Yo tenía testimonios orales, pero claro, sin fundamento de... Claro, hay que intentar documentar lo que sea. Lo que se dice. También podemos atender de que sea a lo mejor algo inventado, ¿no? Alguna ficción, ¿no? Puede ser. Pues claro. Yo creo que yo sinceramente apuesto por lo que es haber traído una leyenda importada de otra parte, como ya te digo, como hay mucha población del norte de España, pues yo creo que simplemente se importó la leyenda, ¿no? Sí. Bueno, pues nada, vamos a despedir aquí nuestro pequeño programa. Ahí en nuestra... Hoy bastante accidentado, debo de decir, ¿eh? Bueno, ya lo veremos, lo mismo a lo mejor no tanto, ¿no? Sí, de cámara sí, pero bueno. Bueno, el caso Igualmente. Y tocaremos todos los temas, aunque tengamos más justificación o no. Era un caso que mucha gente conocía, otros no. No hay muchos datos que dar, pero bueno, es una cosa curiosa ante todo, ¿no? Despediros a todos. Lola, muchas gracias por estar con nosotros. Espero que te haya gustado la experiencia de hablar con nosotros por Skype. Sí. Y en cualquier otro tema yo te voy a contar contigo, ¿no? Cuento con todos los... Y muchas gracias, Chema, que es nuestro documentalista, que nos trata todo siempre documental. Pero hoy tengo la tecnología en contra, no sé por qué. Está todo el mundo grabando. Sí, yo creo que una sobrecarga también, pues todo el mundo utilizando esquí y todo claro, es normal. Muchas gracias a todos y un saludo a toda la gente y mucho ánimo para lo importante, tenernos entretenidos en este confinamiento que está haciendo muy duro para muchas personas. Y todo mi ánimo a la gente llana que está venciendo esto, a nuestros sanitarios y toda la gente que está echando un cable por esto. Muchas gracias a todos y buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Ha ha ha!